Buenas noches con todos y todas. Con respecto al tema de la vacancia presidencial por incapacidad moral que ha concitado el interés nacional en estos momentos, quisiera destacar algunos aspectos que considero necesario precisar en cuanto a la historia de los presidentes vacados, especialmente por algunas declaraciones, algunos artículos y algunos recuentos que se han estado realizando acerca de qué presidentes de la República han sido objeto de vacancia presidencial por incapacidad moral por parte del Congreso de la República. Concretamente me referiré a los casos de los presidentes José de la Riva Agüero y Guillermo Billinghurst. Con respecto a José de la Riva Agüero, no es exacto decir que fue materia de un proceso de vacancia por incapacidad moral. En primer lugar, él fue un gobernante, nuestro primer presidente de la República, que solamente tuvo cargo efectivo en el gobierno entre el 28 de febrero y el 23 de junio de 1823. Lo cierto es que por aquellos días todavía no se había promulgado nuestra primera constitución, la constitución de 1823, y en segundo lugar, lo que sucedió allí fue que en medio de una pugna de poder con el Congreso de la República, concretamente el Congreso incluso había llegado a nombrar como jefe supremo militar Antonio de Sucre, con la intención de facilitar la venida del libertador Simón Bolívar al Perú. Lo que sucedió fue que este hecho pues le quitó autoridad a Ribagüero, haciendo la situación política totalmente insostenible. Por este motivo, él mismo dio su conformidad a dos congresistas, en esa época constituyentes, diputados constituyentes, para poder renunciar al cargo. Efectivamente, el 23 de junio de 1823, mediante un decreto expedido por el Congreso Constituyente, se acordó exonerar a José de la Riva Agüero del cargo de presidente de la República. No hubo pues aquí en puridad un proceso de vacancia presidencial ni mucho menos, sino una salida más o menos acordada con el propio José de la Riva Agüero. Es cierto que después de este incidente, Riva Agüero se trasladó a Trujillo con un grupo de diputados y un grupo de personas que le eran adictas y formó otro gobierno paralelo o algo así. Incluso instituyó un senado y se proclamó presidente, y ante estos hechos, el 28 de agosto del mismo año 1823 fue declarado como reo de lesa patria. Pero esa es otra historia. Lo cierto, al final del día, es que Ribagüero no fue objeto de una vacancia presidencial, sino más bien fue, si se quiere decir, sacado del puesto por el Congreso de la República. Vale decir también de que la Constitución de 1823, que fue la que se promulgó posteriormente, tampoco contemplaba la figura de la vacancia presidencial. El segundo caso es el caso de Guillermo Billinghurst. Guillermo Billinghurst fue elegido como presidente de la República como resultado de las elecciones de 1912. Su gobierno se vio y caracterizado por una serie de conflictos también entre la presidencia de la República y el Parlamento. En medio de una crisis realmente extrema, en donde por un lado se habló incluso de disolver el Parlamento y del otro de convocar a los cuarteles y a ciertos sectores para poder hacer efectiva la salida del presidente de la República, un grupo de 8 diputados reunidos en la casa de uno de ellos el 21 de noviembre de 1913 acuerda efectivamente presentar una moción de vacancia por incapacidad moral, justamente para poder ponerle fin al gobierno de Guillermo Billinghurst y hacer una proclama desde el Congreso. Sin embargo, no hubo un consenso entre estos congresistas conspiradores para poder finalmente presentar la moción en el Congreso, e incluso algunos prefirieron esperar a que los acontecimientos un poco se desbordasen y el presidente Billinghurst presentara en el Congreso el decreto de disolución del Congreso y solicitar entonces la ayuda de los cuarteles. Efectivamente, los acontecimientos se desbordaron y finalmente el 4 de febrero de 1914 existió y se dio el golpe de Estado de parte del coronel Benavides. De este modo fue dado por término el gobierno de Guillermo Billinghurst y posteriormente salió una resolución legislativa que finalmente aprobó un poco o convalidó este golpe de Estado, que fue en febrero. La resolución legislativa salió en mayo y de ese momento se designó al coronel Benavides como presidente provisorio de la República, cargo que ejerció hasta 1915,
en el cual, como resultado de las elecciones, pasó a gobernar otro presidente. Entonces tenemos que ni en el caso de José de la Riva Agüero, ni en el caso de Guillermo Billinghurst, estamos hablando propiamente de procesos de vacancia presidencial por incapacidad moral. De un lado, hubo un conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que se decantó a favor del Legislativo, pero con la idea, como he mencionado, de que venga finalmente el libertador Bolívar al Perú. Y en el otro, lo que sucedió fue un golpe de Estado en toda regla, también en el marco de una disputa entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y si bien es cierto, sí se pensó presentar esta moción de vacancia, no fue un proceso de vacancia finalmente el que hizo que saliera Guillermo Billinghurst del cargo, sino que lo que sucedió fue un golpe de Estado. Entonces, el único presidente de nuestra historia republicana que ha sido objeto de una declaración de vacancia por permanente incapacidad moral por parte del Congreso de la República ha sido Alberto Fujimori, por los acontecimientos que sucedieron por aquellos tiempos, que son de dominio público, en medio de uno de los mayores escándalos de corrupción de nuestra historia republicana, y que finalmente dieron lugar a una transición democrática ordenada, por resultado de la cual fue designado como presidente el presidente del Congreso de aquel entonces, el señor Valentín Paniagua. Muy bien, eso es todo, que tengan muy buenas noches.